Bienvenidos a la materia de Introducción a la Nanotecnología que se da en conjunto entre el Instituto de Nanosistemas y la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad de San Martín. Les presento a los profesores de la materia. Este es el quinto curso, comenzamos la materia en 2016. Martín Radrizani y yo la fuimos armando y hemos incorporado luego jóvenes profesores. Nuestro equipo se compone de quien les habla, Galo Solerilia, soy investigador de CONICET, profesor aquí en la universidad, decano del Instituto de Nanosistemas y también profesor de la Universidad de Buenos Aires. Mi formación es de químico, he trabajado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de París 6 y ahora en la Comisión de Energía Atómica y ahora en la Universidad de San Martín. Martín Radrizani es biólogo, él se doctoró en la Fundación Instituto Leluar, trabajó en el ANLIS, luego en la Fundación Instituto Leluar nuevamente y hace unos años ya vino a la Universidad de San Martín, en donde se desempeña en la Escuela de Ciencia y Tecnología como profesor e investigador. Y investigador también de CONICET. Gastón Cortey es también investigador de CONICET, es profesor del Instituto de Nanosistemas. Él se doctoró en Química en la Universidad de La Plata, trabajó en el Instituto Max Planck de Hamburgo y su especialidad es el estudio de nanomateriales mediante radiaciones láser. Fernanda Cardinal también es profesora del INS, investigadora de CONICET. Ella ha hecho una tesis en la Universidad de Vigo, en España, y luego ha hecho una estadía postdoctoral en la Universidad Northwestern, en Chicago, y hace unos 3 años es investigadora del instituto y su especialidad es la espectroscopía Raman y la síntesis de nanopartículas metálicas. Por último, pero no menos importante, Paula Angelomé es también una destacada científica, se doctoró en la Universidad de Buenos Aires, hizo un postdoctorado en la Universidad de Vigo y su especialidad ahora trabaja en la Comisión de Energía Atómica, es investigadora de CONICET, profesora del instituto, y su especialidad es la síntesis de materiales inorgánicos vía método Sol-Gel y la síntesis de nanopartículas metálicas. Con este equipo de lujo vamos a hacer esta materia. Espero que le podamos transmitir no solo conocimientos y información actualizada, sino el espíritu de lo que es nanotecnología, la interdisciplina, el trabajo en equipo y también el análisis crítico de la literatura, porque como verán hay muchísima información, pero hay que hacer, como en toda esta etapa moderna, una búsqueda muy crítica de información y tener los conocimientos básicos nos va a ayudar. El Instituto de Nanosistemas es un instituto joven que se ha creado hace 5 años en la universidad y aquí están nuestras coordenadas en las diversas redes sociales, en la página web, etcétera, donde nos pueden seguir y aprender más sobre nosotros. Bien, que el programa de la materia es bastante extenso, este es el programa planificado. Durante esta semana nos hemos tenido que adaptar un poquito a la cuarentena. Creemos que las primeras 5 clases las vamos a dar de manera virtual. Vamos a intentar mantener los horarios de la materia originales los sábados por la mañana para discutir problemas y eventualmente dar alguna clase virtual directamente por medio de la plataforma Zoom. Ya todos están subidos a la plataforma Moodle, a partir de la cual les iremos dando los materiales. Esta primera clase va a estar adosada también a una guía. En la unidad temática 1 vamos a dividirla en 2 clases cortas. En la primera vamos a dar una introducción a los conceptos básicos de las nanotecnologías, una introducción muy general, y luego pasaremos a la segunda parte de la clase a mostrar por qué los nanomateriales, que son la base de la nanotecnología, se comportan de esa manera y algunos ejemplos de aplicaciones. Luego, la semana que viene y la otra, Gastón Cortey los introducirá en aspectos básicos de la estructura electrónica de moléculas y materiales y también en las superficies. Esos aspectos serán introducidos el día de hoy y serán tratados con más profundidad en las próximas clases. Después, las otras clases 4 y 5 las darán Paula Angelomé y Fernanda Cardinal, les mostrarán los métodos de síntesis de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, al revés, bottom-up de abajo hacia arriba y top-down de arriba hacia abajo, que son los métodos clásicos para llegar a la nanoescala. Después Gastón Cortey dará una clase sobre técnicas básicas de caracterización para estos materiales y la primera parte se redondeará con un día que le dedicaremos a estudiar de manera integrada papers que les iremos dando en función de los aspectos que importan, que es el tipo de síntesis y la caracterización.
En la unidad temática 8 haremos laboratorio de síntesis. Vamos a enviarles a medida que transcurra el curso las prácticas que van a realizar. Dado que somos un número grande de alumnos, trataremos de hacer la práctica en partes en el laboratorio del Instituto de Nanosistemas. Ahí ya tendremos material como para realizar el primer parcial, que les vamos a confirmar de qué manera se va a hacer. En la segunda parte de la materia veremos algunos aspectos ya un poco más avanzados sobre la base de la primera parte, como por ejemplo magnetismo, sensores, materia blanda y otras aplicaciones. Pero eso los dejo con la inquietud más tarde. En la clase de hoy vamos a hablar sobre conceptos básicos de nanotecnología, nanociencia y la base para nanociencia y nanotecnología, que es el estudio de los nanomateriales. Vamos a hablar de qué son los nanomateriales, qué es la nanociencia, qué es la nanotecnología, dando algunos ejemplos. Hay muchísimos libros que les iremos pasando por la plataforma Moodle. En particular, a mí me gusta, por mi origen químico, el libro de Cao, que es muy claro en cuanto a nanoestructuras y nanomateriales. Hay otros libros un poco más antiguos que también están bien, que les pasaremos. De algunos tenemos alguna versión parcial PDF, trataremos de instruirlos al respecto. El libro de Emil Roduner sobre materiales nanoscópicos es muy interesante, quizás un poco avanzado para este curso, pero también puede ser funcional para quienes tengan interés, por ejemplo, en la transición de las moléculas a los nanomateriales. Por último, les recomiendo que pueden consultar, tengo ejemplares y probablemente tenga algún ejemplar digital, libros de divulgación que he tenido el gusto de escribir. El del desafío del siglo XXI ya tiene unos años, pero está a mitad de camino entre un libro de texto y un libro de divulgación, y que es la nanotecnología, es más para divulgación, para regalarle a algún sobrino, pariente, padre, madre, pareja. En esta clase nos dedicaremos la primera parte a hablar de lo que es el nanomundo, cuál es el origen de las nanociencias y cuál es su aplicación en la generación de nanotecnologías. Mencionaremos brevemente algunos efectos importantes que tienen lugar cuando la materia tiene tamaños nanométricos y hablaremos un poquito de nanomateriales. En la segunda parte de esta clase, que la pondremos a continuación, daremos unos ejemplos de casos, algunos ejemplos breves de por qué la materia se comporta como se comporta en nanoescala y mencionaremos las historias de algunas aplicaciones. Aquí tienen ustedes a la izquierda una visión de lo que era hace unos 20 o 30 años lo que se hablaba de nanotecnología. Se hablaba de nanomáquinas y si uno toma un texto viejo o un libro viejo, las primeras aproximaciones de nanotecnología, se hablaba de máquinas miniaturizadas. Es decir, aquí tienen ustedes una representación pictórica de una jeringa llevando alguna especie de micro robots o nanorobots pequeñitos con patitas, con motores, con sensores que irían hacia determinados lugares. Esta es como una especie de santo grial de la nanotecnología, la posibilidad de hacer pequeñas máquinas que vayan por los organismos. Ahora bien, la fantasía va por este lado, va por realizar estas nanomáquinas, pero hoy en día, 30, 40 años más tarde, esas primeras imaginaciones de científicos y de tecnólogos y de visionarios del futuro, tenemos realmente nanomáquinas. Esto que les muestro aquí es una nanopartícula. Esto está hecho en nuestro laboratorio, se ha publicado recientemente. Esto que parece una escarapela aquí, es una nanopartícula que tiene 3 capas, un carozo interno de oro, una segunda capa en donde hay óxido de silicio, básicamente arena, y una tercera capa que tiene un polímero. Hoy en día, esta nanopartícula se comporta efectivamente como si fuera un pequeño robot. Les voy a contar esto cuando hablemos de algo más avanzado, pero en esta nanopartícula uno la puede irradiar con luz por aquí, esta parte del sistema absorbe luz, se calienta, transmite el calor por medio de esta capa
y calienta este polímero que a su vez se contrae. ¿Qué es lo que ocurre? Esta nanopartícula en sí misma es como un pequeño robot. Imagínense que es como un robot activado por luz. Uno puede enviarle información a través de radiación y tener una respuesta, por ejemplo, una respuesta mecánica. Además, esta nanopartícula contiene colorantes en esta capa del medio que permiten localizarla. Esto es lo que hoy en día se hace. Ya no hacemos robots metálicos pequeñitos fabricados a máquina, en serie, sino que tomamos las herramientas que nos da la física, las herramientas que nos da la química, algunas herramientas prestadas de la biología, para generar entidades, sistemas, con nanoestructuras, con estructuras en nanoescala. Fíjense que esta barrita, esto es una foto de microscopía electrónica de transmisión, esto es una pequeña barra de tamaño, son 30 nanómetros. Esto nos muestra que hoy en día podemos hacer sistemas en los cuales cada una de esas partes tenga una función y se comporte de determinada manera. Allí está yendo la nanotecnología, hacia la creación de estos verdaderos nanosistemas que están de alguna manera programados. Espero que al final de la materia podamos empezar a discutir libremente estos sistemas que son ya de una tercera generación. Bien, ¿qué queremos transmitir en este curso? En este curso nos va a importar mucho que ustedes aprendan lo que son las nanotecnologías modernas y que el origen de las nanotecnologías que ya están entre nosotros está que la base de ellos son los nanomateriales, es decir, materiales que tienen tamaño de algunos nanómetros. Cuando los materiales tienen tamaño de algunos nanómetros, vamos a ver que hay cosas que suceden que son muy importantes. Las propiedades ya no solo dependen de cuál es la estructura físico-química del material, o sea, qué es el material, si es un metal, si es oro, si es un óxido, si es un sulfuro, etc., sino que dependen también del tamaño, qué tamaño tiene, qué forma tiene. También vamos a darnos cuenta de que la superficie de ese material es extremadamente importante. Eso lo vamos a ver con muchísimos ejemplos y vamos a discutirlo todo a lo largo del curso. Esto es de crucial importancia en temas no solamente de investigación, sino por supuesto de aplicaciones en una variedad tan enorme de industria que van de la farmacéutica a la pintura, a la televisión hoy en día. Y también lo que es muy importante, y el tercer punto que es fuerte, es que las fuerzas que son relevantes en esta escala no son las fuerzas a las que estamos acostumbrados, sino que son fuerzas de corto alcance, fuerzas de origen cuántico, de origen electrostático, también vamos a discutirlas. Vamos a discutir en este curso, vamos a hacer siempre un paralelo entre la aplicación, es decir, la nanotecnología con la nanociencia. La ciencia básica es muy importante. En muchos campos, como por ejemplo la biotecnología que ha surgido en los últimos 50 años, en muchos campos es muy importante la relación muy rápida y el feedback muy rápido entre los desarrollos en ciencia básica y los desarrollos en las tecnologías. Es lo que voy a mostrar en la segunda parte de la clase con 3 o 4 ejemplos concretos y muy sencillos. Es importante para poder producir una nueva nanotecnología comprender lo que pasa a nanoescala y poder diseñar entonces los materiales y sistemas. Y bueno, lo que vamos a estar constantemente trabajando en este curso son ejemplos de nanomateriales y propiedades en distintos campos que sean básicos o aplicados. Quiero insistir con lo de la ciencia detrás de la nanotecnología porque es muy extremadamente importante y me viene a la memoria una anécdota que se cuenta sobre Michael Faraday. Faraday fue uno de los más grandes científicos de su época y uno de los más grandes científicos de la humanidad. Le debemos montones de leyes de Faraday. Quienes hayan estudiado química o física lo odian por las distintas ecuaciones de Faraday y deducciones que hay que aprender, pero esto, imagínense el trabajo de este hombre que no tenía una formación formal, sino que era un simple ayudante, hecho en las primeras décadas del siglo XIX. Se cuenta que Faraday estaba trabajando, como no era un científico formado, él tenía que ganarse la vida dando conferencias y iba estudiando todos los nuevos fenómenos del electromagnetismo que estaban teniendo lugar, se estaban experimentando los primeros eventos de Ampère y de Ørsted en los años de cerca de 1820. Para nuestra época Rivadavia era nuestro primer presidente. Y tratando de hacer un vínculo, un concepto experimental de esto, Faraday, y de popularizar la experimentación y las nuevas tecnologías,
Faraday llevaba en su valijita este curioso artefacto. Este curioso artefacto que ustedes ven aquí se componía de una pila, que ya existía a partir de los últimos años del siglo XVIII, y esta pila estaba conectada a este circuito. Este circuito era lo siguiente: tenía un cable aquí que se conectaba a un reservorio de mercurio. Esto era un vasito con mercurio. El mercurio es un metal líquido. Aquí había una barrita imantada y aquí había un cable, un conductor, ¿sí?, sumergido en mercurio. Entonces esto hace todo un contacto eléctrico. El contacto eléctrico sigue por aquí, baja por esta rama. En esta rama tiene un conductor móvil. Aquí hay un imán móvil, atado con un alambrecito aquí, y aquí hay un conductor móvil. Aquí hay un imán fijo y un segundo vasito de mercurio que cierra el circuito en la pila. Cuando se prende o se apaga el circuito, comienza a correr corriente, y como ustedes saben, ustedes lo han estudiado esto probablemente en electromagnetismo, cuando circula una corriente se genera un campo magnético. Al generar un campo magnético, tanto esta barra móvil se mueve, la corriente circula por aquí hay un campo magnético fijo, la circulación de corriente promueve otro campo magnético aquí, y entonces este conductor se mueve. Entonces lo que demostraba él con este sencillo experimento de divulgación de la valijita de Faraday era que había una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético, que la presencia de un campo eléctrico la presencia de una corriente generaba un campo magnético, y que podía ser desviada una corriente por un imán o un imán por una corriente. Esto, que era una curiosidad, en su momento, imagínense 1820, 1830, se cuenta que un día Faraday estaba dando una conferencia y una persona del público le dice: bueno, pero ¿para qué sirve esto que usted está viendo acá? Faraday estaba tratando de probar o de mostrar las leyes top de ese momento, que eran las leyes de Ampère y de Ørsted. Y Faraday responde, lo cuenta en una carta: señor, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve un niño recién nacido? La historia le daría la razón. Hacia 1840 empieza se empieza a trabajar fuertemente y se develan las teorías del electromagnetismo. Maxwell viene por esas épocas, y eso lleva al acoplamiento del campo eléctrico con el campo magnético, lleva al descubrimiento del aprovechamiento de la electricidad, de los motores eléctricos, de los dínamos, etc. Hoy no podríamos vivir sin esto, desde las turbinas de las centrales hidroeléctricas hasta los motores de los autos eléctricos. Entonces fíjense cómo algo tan básico, descubierto en 1820 con la curiosidad de los investigadores, después se pasa al desarrollo teórico experimental y al desarrollo aplicado en unos 60 años. Hay desarrollos similares en las áreas de la biotecnología, en las áreas de la nanotecnología también, como vamos a hablar en este curso, pero siempre nuestra idea es dar en este curso las herramientas básicas para que podamos entender los desarrollos tecnológicos a partir del conocimiento básico. ¿Qué buscan entonces las nanociencias? Las nanociencias, los científicos dedicados a la escala nano, buscan entender y controlar la materia en la escala de 1 a 100 nanómetros, en la cual vamos a ver que existen fenómenos únicos que permiten nuevas aplicaciones. Y esto implica ser capaces de producir los objetos, de medir, de ver, de modelar y de manipular materia en nanoescala, en la escala del nanómetro. Hay una definición muy interesante, para mí es una de las más compactas que existen, luego la vamos a discutir más en profundidad. Está dada por Mijaíl Rocco, que fue el director de la Iniciativa Nacional de Nanotecnología, instituida por Clinton en 2001. Él dice que en un documento oficial, un nanómetro es un punto mágico en la escala dimensional. Obsérvese una palabra mágico en el uso de un documento oficial. Y las nanoestructuras están en el medio de las moléculas más grandes y los objetos más pequeños hechos por el hombre. Y surgen nuevas propiedades químicas, físicas y biológicas de sistemas cuyo tamaño es intermedio entre átomos y moléculas aislados y materiales masivos. Es decir, la nanotecnología se ocupa de sistemas cuya escala es de entre 1 y 100 nanómetros, en los cuales suceden fenómenos particulares que vamos a estudiar en esta materia, y eso da lugar a nuevas propiedades. Y esas propiedades dependen del tamaño, dependen de la forma, y eso es una gran revolución
no solo tecnológica, sino una revolución de pensamiento, como vamos a ver todo a lo largo de esta materia. ¿Cómo hacemos nanotecnologías? Bueno, porque si podemos controlar completamente la materia, no solamente en su composición, como ha sido lo que hemos tratado de controlar durante 200 o 300 años, o 1000 años, sin saberlo aún, sin tener conocimientos formales de química y de física, cómo controlamos totalmente la materia, no solo en su composición, sino también en su forma y su tamaño. Cómo miniaturizar sistemas, cómo hacer que esos sistemas exhiban nuevas propiedades, cómo controlarlas, cómo diseñarlas para controlarlas. Ahí está la base de la nanotecnología. Vamos a ver todo a lo largo del curso que existen nuevas propiedades de los materiales que son nanoestructurados. Esas propiedades dependen del tamaño, dependen de la forma, dependen de la superficie, y eso trae que tengan muchísimas diferentes propiedades en muchísimas aplicaciones, tanto industriales como, por ejemplo, médicas. De ahí hay un enorme recurso por ser explotado. Todas las tecnologías que se desarrollan tienen un enorme impacto en nuestra vida diaria. Vamos a ver a lo largo del curso que muchas de nuestras tecnologías de la vida diaria están afectadas por la nanotecnología, aunque no las veamos. Y sobre todo hay puntos, por ejemplo, en la salud, en el tratamiento de residuos en medio ambiente, en las tecnologías de la información, en agricultura, en biotecnología, en los cuales las nanotecnologías están teniendo impacto y van a tener un impacto aún mayor. Entonces, para ver esto, vamos a depender muchísimo de lo que es la definición de nanomaterial, y un nanomaterial se define como un material, una de cuyas dimensiones, al menos, está en la escala nanométrica. Si uno tiene una partícula y una de sus dimensiones está en la escala nanométrica, uno tiene una nanolámina. Si dos de sus dimensiones tienen escala nanométrica, uno tiene un nanofilamento o un nanotubo o un nanobigote, se habla a veces de nano-whiskers, o si uno tiene las tres dimensiones nanoestructuradas, uno tiene un nanopunto. De todo este tipo de materiales de 0 dimensiones, 1 dimensión, 2 dimensiones y 3 dimensiones, vamos a hablar. También vamos a hablar de nanohuecos. Bueno, pero ¿qué es la nanoescala? La nanoescala es la escala de los nanómetros, y todos ustedes deben saber aquí que un nanómetro es simplemente la 1000.000.000ª parte de un metro. La 1000.000.000ª parte de un metro implica que de nuestra escala natural de longitudes, que es un metro, podemos pasar bajando 1000 veces, haciendo más pequeño 1000 veces, a la escala de un milímetro, que es algo que podemos medir con una regla, que estamos acostumbrados. Si bajamos de la escala de un milímetro, nos encogemos 1000 veces más, pasamos a la escala de un micrón o una micra. Esta es la escala típicamente que usan los microscopios y los microscopios electrónicos, y es la escala más o menos de las células y de las bacterias. Y si bajamos aún más, ahora tenemos una escala de un nanómetro. O sea, fíjense que habíamos bajado 3 órdenes de magnitud, 6 órdenes de magnitud, 9 órdenes de magnitud para llegar a la escala del nanómetro. Cuando uno se encuentra con alguien que no está acostumbrado a trabajar en las nanotecnologías y le dice que trabaja en una escala de 1000.000.000ª de metro, la gente abre los ojos muy grandes y dice, pero bueno, eso es muy chiquito. En realidad, una escala de un nanómetro es una escala pequeña, pero no es lo más pequeño sobre lo que el hombre actúa. Recordemos que los átomos y moléculas son más chicos que un nanómetro. Aquí hemos hecho una evaluación pictórica, digamos, en la cual en un nanómetro caben aproximadamente 10 átomos de hidrógeno, 4 átomos de silicio o 3 moléculas de agua. Es una escala más o menos relativamente grande para las moléculas o para los átomos. Los átomos tienen una décima de nanómetro de diámetro aproximadamente. Los núcleos atómicos son 100.000 veces más chicos. Entonces, las reacciones nucleares que dominamos para hacer tecnología nuclear ocurren en los 10 a la menos 15 metros, no de 10 a la menos 9 metros, con lo cual no es lo más chico sobre lo que el hombre actúa. Pero es una escala muy interesante, como vamos a ver a lo largo del curso. Para que tengan una idea, la diferencia de dimensiones, la diferencia relativa de dimensiones entre nuestra escala a la que estamos habituados, que es de un metro y un nanómetro, que es la escala de las nanopartículas que vamos a estar viendo, es una foto de microscopio electrónica de transmisión. La proporción entre un metro y un nanómetro es 9 órdenes de magnitud, es aproximadamente la misma proporción que el diámetro de nuestro planeta y una bolita, una pelota de golf.
Así que imagínense que un nanotecnólogo en un laboratorio fabricando objetos de algunos nanómetros de diámetro, moviéndolos y acomodándolos, es como si un ser del tamaño de la Tierra estuviera acomodando con mucha precisión bolitas, pelotas de golf o naranjas aproximadamente. Bien, las nanotecnologías son tecnologías muy complicadas, lo son, pero las nanotecnologías también son tecnologías que están integradas a muchísimas de los objetos cotidianos hoy en día. Por ejemplo, si se han tomado un auto en estos últimos días, el auto tiene un catalizador, que es lo primero que los mecánicos tiran, pero tiene un catalizador que se ocupa, por ejemplo, de purificar el aire. Ese catalizador es una verdadera maravilla del diseño molecular y del diseño nanotecnológico. El catalizador contiene determinadas nanopartículas metálicas. Esas nanopartículas metálicas se encargan de catalizar, es decir, de apurar reacciones químicas que hacen que un auto contamine menos. Cuando un auto quema nafta, pues no lo está quemando con oxígeno puro, sino que lo quema con aire, que es una mezcla de oxígeno-nitrógeno, y a las altas temperaturas en que la nafta se quema en el cilindro, se puede producir, por ejemplo, monóxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, se puede quemar de manera incompleta el combustible y dar hollín, carbono, monóxido de carbono. Pues bien, estas nanopartículas metálicas que están cuidadosamente diseñadas, hay una ingeniería enorme sobre eso, se encargan de ser pequeñas fábricas que logran, que están diseñadas para destruir esos óxidos de nitrógeno, para destruir esos monóxidos de carbono. Eso está todos los días en los catalizadores de nuestros autos y es nanotecnología que ya lleva 20, 30, 40 años de optimización. Otras nanotecnologías, hemos ganado la Copa Davis gracias a Del Potro. Esto lo digo siempre, la raqueta Del Potro contiene una nanotecnología especial que luego vamos a discutir cuando hablemos de materiales compuestos. La nanotecnología hoy en día se usa en baterías de celulares, en baterías experimentales de autos, pero las baterías celulares contienen material nanoestructurado, el cual es mucho más rápido para ciclar y más eficiente. La nanotecnología se usa muchísimo en recubrimientos, en pinturas, y la nanotecnología se está usando en cosas tan curiosas como celdas solares flexibles, por ejemplo, que se pueden coser sobre la ropa. Se puede usar en una cantidad de campos impresionante y en muchos ya se ha usado. Hay muchas aplicaciones diversas, algunos productos han surgido de manera, lo que se conoce como disruptivo, nuevos productos completamente, que compiten con tecnologías ya bien establecidas, con lo cual es difícil que entren. Uno de los ejemplos muy interesantes son los televisores de alta definición hechos con puntos cuánticos, los vamos a discutir en la próxima clase, vamos a discutir el camino que llevó de la teoría de los materiales nanoestructurados a la aplicación en televisores, o también innovaciones incrementales. La raqueta de Del Potro es un ejemplo de materiales que comenzaron como materiales con plásticos reforzados, luego se va incrementando, se va mejorando el refuerzo, pero ya en los últimos años los refuerzos de plástico son inteligentes y permiten, por ejemplo, apagar vibraciones, además de reforzar un material. Esto lo hace útiles, por ejemplo, en el campo del deporte. Entonces, todo este tipo de aplicaciones están en la vida diaria. Por supuesto, hay un montón de proyecciones, como les mostré, y vamos a discutir a lo largo del curso, en salud, energía y medio ambiente, que son campos críticos para el avance de la humanidad. Bien, ¿cuáles son las aplicaciones reales de las nanotecnologías? El sitio nanotechproject.org llevó a cabo entre más o menos 2005 y 2013 un inventario bastante completo de las nanotecnologías. Comenzaron con una modesta cantidad de un poco más de 50 productos relevados en 2005 e iban agregando o sacando diversos productos en la década siguiente y llegaron a los 1.800 productos más o menos aproximadamente entre 2013 y 2015. El proyecto se discontinuó, se hizo un informe final que está en esta publicación, quienes estén interesados. Hay una enorme variedad de productos, desde cascos de motos de agua hechos con plásticos reforzados, cremas cosméticas, telas antimancha, tapones de cerveza. Hay muchísimo en el tema salud, como suplementos dietarios, nanopartículas metálicas, por ejemplo, como antioxidantes, etc. Es un informe interesante de leer para ver la variedad de productos que había ya desde inicios de la primera década de este siglo.
Hoy en día hay sitios online bastante mejor informados. Recomiendo el sitio StatNano, está muy bien. Después hay otro Nature Nano también, pero es un poco más críptico. El StatNano está muy bien, dice el número de productos. Si ustedes se fijan, hoy en día hay cerca de 9.000 productos más o menos fabricados por unas 2.000 y pico compañías en más de 60 países. Esto va subiendo lentamente. Hace 3 años, por ejemplo, había cerca de 8.000 productos, hoy hay cerca de 9.000, y se ha casi duplicado el número de compañías en 3 años. O sea, ha subido de manera apreciable, no exponencial, pero ha subido bastante bien. Y la cantidad de países que participan también ha subido, pero en un 20%. Los mayores fabricantes de nanotecnologías y los mayores, digamos, impulsores de nanotecnologías son la tríada China, Estados Unidos, Alemania. Luego está ahí Japón con Alemania, Francia también están ahí en esos puestos. Después lo vamos a analizar oportunamente. ¿Cuál es el volumen de las nanotecnologías? Los primeros estudios fueron hechos hacia 2005, entre 2005 y 2013 por Lux Research, son los estudios abiertos. Después hay muchos más estudios cerrados que son caros, pero son muy especulativos, porque lo que se conoce como la predicción de las nanotecnologías no es algo trivial. Lux comenzó por establecer la cadena de valor de las nanotecnologías en efectivamente los nanomateriales, qué materiales tienen una nanoescala, quiénes los pueden fabricar y qué propiedades nuevas surgen. Esos son, por ejemplo, las nanopartículas, los nanotubos, todo el zoológico de nanomateriales posibles. Después, un nanomaterial uno lo puede agregar a un intermediario, por ejemplo, una nanopartícula que se agrega en un plástico para reforzar ese plástico y conferirle mejores propiedades mecánicas o propiedades ópticas mejoradas también. Ya esto es un nanointermediario. Ya aquí hay un agregado de valor. Uno usa una nanopartícula, pero la pone dentro de otro material, inventa un sistema de procesado, ahí mete un valor. Y por último está el nanoproducto. Tomé mi nanopartícula, la metí dentro de un plástico y ese plástico lo metí dentro del tablero de un automóvil, por ejemplo, para hacerlo más resistente y más liviano a la vez. Bueno, hay algo muy interesante que es sociológico. En el primer informe de la iniciativa nanotecnológica se hablaba de que las nanotecnologías iban a ser la industria del trillón de dólares, el trillón americano de dólares, lo que sería un billón para nosotros, 10 a la 12 dólares. Se dijo que se iba a alcanzar hacia 2012-2013. Después se empezaron a mover las fronteras y para acoplarse a esto, la gente de Lux Research empezó a decir, bueno, pero ¿qué es el valor en nanotecnología? ¿El valor de bienes transables en nanotecnología o las tecnologías en sí mismas agregan valor al objeto que se compra? Entonces Lux armó un método muy sui generis para evaluar el impacto económico de las nanotecnologías, que es poner aquí en este número el valor, esto es en miles de millones de dólares, 520.000 millones de dólares en 2011, esto está medido, el valor en productos vendidos por nanotecnología. Es decir, si yo tenía mis nanopartículas y otro fabricante fabricaba nanogiróscopos y otro fabricante fabricaba neumáticos con nanotecnología para acelerar el curado de las cubiertas y varios componentes del auto eran nanotecnológicos y se incluían en un auto, lo que se incluía aquí no era el valor solamente de esos componentes, sino el valor completo del auto, lo cual distorsiona un poco y eleva un poco artificialmente estas barreras, pero como Lux tenía que justificar que la nanotecnología era vendible, dice que la barrera del trillón de dólares, de los 10 a los 12 dólares, se iba a pasar aproximadamente en 2013. Son valores medio difusos, pero tenían cierto sentido porque lo que mostraba el impacto económico de generar nanotecnologías que podían ser incluidas en productos. Esta es una discusión de economistas, pero esto es lo que se sabía en algún momento. Luego se empezó a perder un poco el tracking, se empezó a perder un poco, bueno, qué es la nanotecnología. Muchas de las nanotecnologías ya se han incorporado como procesos a las industrias, con lo cual es difícil ver cuál es el verdadero impacto económico. Son tecnologías que ya se han acoplado y que se han apropiado completamente, con lo cual no es tan sencillo. Hay un análisis un poco más cercano y más
más basado en la generación de productos que contienen nanotecnología, pero de productos nanotecnológicos directos, no el impacto en otros productos, sino con el precio de otros productos. El mercado de la nanotecnología ya ha empezado a crecer suficientemente. Este es un review de estudios de mercado de hace un par de años, fue publicado en enero de 2019, en el cual sigue las diversas aplicaciones y mercados de productos nanotecnológicos, y las cifras son más modestas, son de algunos cientos de miles de millones de dólares, no llegan a ser los 10 a la 12 dólares, pero ya estamos en los 10 a la 10 dólares aproximadamente, casi 10 a la 11 dólares. O sea, estamos acercándonos, pero esto es, sí, ya en productos nanotecnológicos. Si ustedes se fijan aquí, los productos para la salud son los que más están teniendo efecto. Hay muchísimos productos, ya sea como vectores, etcétera, que vienen de la cosmética, que vienen de determinadas formulaciones que tienen un altísimo valor agregado y son los que más share del mercado tienen. Aquí están más o menos las cifras, el reporte es interesante, se puede bajar de este sitio. Pero la conclusión es que es un sector que crece muchísimo, tiene un crecimiento agregado promedio de un 18%, hay temas como la energía que crecen un 23%, otros temas que crecen menos, pero siempre es interesante darle una mirada. En conclusión, hoy en día hemos logrado un enorme zoológico, tenemos muchísima variedad de nanomateriales que están siendo producidos en masa, se producen por ejemplo nanotubos de carbono y nanocarbón en China por miles de toneladas anuales, todo eso a la industria de baterías para celulares, porque son un muy buen electrodo para las baterías recargables. El nanocarbón está representado aquí por el fullereno que vamos a ver en algún momento. Aquí hay nanopartículas que están produciendo, nanopelículas delgadas. La industria de películas delgadas es muy importante en todo lo que es la industria electrónica, como vamos a ver en la clase de top-down. Hoy en día, si ustedes se fijan, hay unas 43 familias de nanomateriales, contando con nanocarbón, nanoplata, nanooro, nanoóxido de silicio y de titanio, nanoóxido de zinc, nanosulfuros y seleniuros para iluminación, LED. Y como ustedes verán, la información es enorme, casi 2 millones de artículos sobre nanotecnología, 220.000 patentes y más de 3.000 productos solamente con estos nanomateriales, y las combinaciones ya llevan a unos 5.000 productos más. Con lo cual, realmente estamos hablando de algo que es masivo, que ha entrado en la sociedad y cuyas proyecciones son enormes. Y por eso espero que les interese este curso en particular.